Bienvenido a la Iglesia Cristiana Cristo Crucificado. Hoy día hablaré del tema Padeciendo por causa del Evangelio, basado en la primera carta del apóstol Pablo a los Tesalonicenses, capítulo 2, versos 13 al 20. Te ruego me acompañes en oración pidiéndole a Dios su bendición. Oremos. Bendito Dios, en el nombre de nuestro Señor Jesús, gracias te damos por tu palabra santa que nos estimula, nos enseña, nos exhorta, nos consuela. Gracias en el santo nombre de tu Hijo amado Jesús. Enséñanos por tu Santo Espíritu. Recibe la gloria, la honra y la alabanza por siempre. Nuestro corazón agradecido a ti, en el nombre de Jesús. Amén. Pablo escribe a los tesalonicenses diciéndoles que son muy amados, que él se comportó y sigue siendo como un padre con sus hijos. Así termina la primera parte del capítulo 2 de la primera carta a los tesalonicenses. Continuamos ahora con la lectura del verso 13 en adelante. Dice: por esto también nosotros, sin cesar, damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje, por esto también nosotros, se refiere a que Pablo, pero también Silas, fueron como unos padres hacia los hijos. En este caso, Silas y Pablo se comportaron con cuidado, amantes de los tesalonicenses, compartiendo el Evangelio, pero que en un momento dado tuvieron que salir de la ciudad de Tesalónica por causa de que hubo una persecución hacia ellos de parte de judíos no creyentes en Jesucristo como su Salvador y Señor. Entonces Pablo dice: por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibisteis de nosotros la palabra del mensaje de Dios, sigamos. La aceptasteis no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es la palabra de Dios, la cual también hace su obra en vosotros los que creéis. Pablo aquí está recordando Isaías capítulo 55, verso 11. Pablo está recordando que Dios habla a su profeta y a través del profeta habla al pueblo de Israel diciéndoles que la palabra de Dios irá y hará lo que Dios se ha propuesto hacer, y que la palabra de Dios no vuelve a Dios vacía, sino que cumplirá su propósito, su cometido. En este caso, la palabra de Dios va a los tesalonicenses y realizó la obra en los tesalonicenses, obra que Dios quería que se hiciese, para que creyeran en Jesucristo. Así que la palabra de Dios es vigente, tanto en la época de Isaías, como en la época de Pablo y como en la época moderna. La palabra de Dios llega al corazón del hombre y hace lo que Dios ha determinado que haga. Pues ustedes, vosotros, hermanos, vinisteis a ser imitadores de las iglesias de Dios en Cristo Jesús que están en Judea. Pablo dice: nosotros fuimos como unos padres con ustedes, procurando el bienestar
de ustedes y les dimos la palabra de Dios y ustedes la recibieron como tal, como la palabra de Dios, que esa palabra obró en ustedes para que creyeran en Jesús como su Salvador. Ahora bien, ustedes vienen a ser como las demás iglesias que están en Judea. Han llegado a ser imitadores de aquella iglesia judía. ¿En qué sentido? ¿En qué aspecto? Sigamos. Porque también vosotros padecisteis los mismos sufrimientos a manos de vuestros propios compatriotas. Así como los judíos fueron perseguidos por los judíos no cristianos, por los que rechazaban a Jesús como su Señor y Salvador, así también los tesalonicenses fueron perseguidos por los propios tesalonicenses que no habían recibido a Jesús como su Señor y Salvador. Y esto que Pablo está refiriendo es una constante en cada lugar, en cada pueblo, en cada ciudad, en cada cultura que recibe el Evangelio. Aquellos que reciben el Evangelio son rechazados de inmediato por sus congéneres, por su familia, por su sociedad, por su tribu, que antes de que recibiesen el Evangelio no tenían conflicto alguno, pero ahora que se han vuelto al Señor, entonces se han convertido en enemigos públicos de su propia gente. El Señor Jesucristo dijo que Él había traído espada, de tal forma de que los enemigos del hombre serían los de su propia casa, los de su propio hogar, por causa del Evangelio, de las buenas noticias. Así que no es de extrañar que tú y yo hayamos tenido problemas o tengamos problemas o vayamos a tener problemas con nuestra propia familia, con nuestra propia gente. Porque a causa del Evangelio hay división. Así es y así seguirá siendo. Así que bendito es Dios que Él nos da fuerzas para seguir adelante como los tesalonicenses, que eran muy semejantes en la persecución que habían sufrido como los judíos cristianos en Judea. Sigo. Tal como ellos, los judíos cristianos padecieron a manos de los judíos no cristianos, los cuales, los judíos no cristianos, mataron tanto al Señor Jesús como a los profetas, y a los apóstoles y discípulos de Jesús nos expulsaron. Y no agradan a Dios, sino que son contrarios a todos los hombres. No tan solamente se hacen enemigos de los cristianos, sino Pablo extiende aún más el perjuicio que estas personas provocan al perseguir a la iglesia, porque al perseguir a la iglesia, al no permitirles que expresen, que den a conocer el Santo Evangelio, están dañando de una manera directa a todos los hombres, al impedir que éstos reciban el Santo Evangelio, impidiéndonos hablar a los gentiles para que se salven. ¿Ven ustedes? Entonces, viene siendo la persecución no nada más que afecta de una manera directa al cristiano, sino de una manera indirecta a todos los hombres, porque no se nos permite comunicar el Evangelio a las demás personas, con el resultado de que siempre llenan la medida de sus pecados. Pero la ira de Dios ha venido sobre ellos hasta el extremo, hasta el límite.
o sea, de una forma extraordinaria. Pero nosotros, hermanos, separados de ustedes por breve tiempo, en persona, pero no en espíritu, estábamos muy ansiosos, con profundo deseo de ver vuestro rostro. Pablo aquí está hablando en plural. Hay que recordar que la carta empieza diciendo que es Pablo, Silas y Timoteo quienes se están dirigiendo a la iglesia en Tesalónica. Ya que queríamos ir a ustedes, a vosotros, y aquí Pablo pone una nota, al menos yo, Pablo, más de una vez. Silas y Timoteo deseaban, al igual que Pablo, ir a ver a los hermanos en Tesalónica. Probablemente lo expresaron en alguna ocasión, pero Pablo dice que más de una vez él deseaba ir a ver a los hermanos en Tesalónica para ministrarles palabra de aliento, de enseñanza, de consolación. Pero Satanás nos lo ha impedido. No sabemos a ciencia cierta a qué se refiere, pero seguramente que hubo un impedimento físico de la manera que no pudieron viajar a Tesalónica. Porque ¿quién es nuestra esperanza o gozo o corona de gloria? Aquí Pablo menciona que la corona de gloria le va a ser dada a él, y no nada más a Pablo, sino a Silas, quienes ambos estuvieron predicando el evangelio a los tesalonicenses, de donde surge la iglesia de Tesalónica. Pedro, en su primera epístola, capítulo 5, verso 4, dice que cuando venga el príncipe de los pastores, dará la corona de gloria a aquellos que son los pastores o ancianos de la grey o del pueblo de Dios. Por lo tanto, podemos darnos cuenta que esa corona de gloria será dada a Pablo, quien es el anciano o predicador o pastor, y en este caso también misionero o apóstol, que compartió el evangelio a los tesalonicenses. Y esa corona no es una corona metálica o una corona de hojas de laurel, sino vienen siendo los propios hermanos a los que Pablo predicó. Serán esos hermanos la corona de gloria que recibirá Pablo. Y así también nosotros, cuando compartimos el evangelio y aquellas personas a las que les compartimos, enseñamos, exhortamos, doctrinamos, esas personas vendrán a ser nuestra corona de gloria. Sigamos la lectura. ¿No lo sois vosotros en la presencia de nuestro Señor Jesús en su venida? En la parousia o en la segunda venida de Jesús, cuando el Señor venga para hacer un juicio sobre vivos y muertos, también traerá sus galardones o premios que Él querrá dar a aquellos de sus hijos fieles que hicieron la voluntad del Padre. Terminando dice, pues vosotros sois nuestra gloria y nuestro gozo. O sea, vosotros sois nuestra corona de gloria. ¿Se dan cuenta? Entonces, no hay que pensar en términos materiales, físicos, de una corona que tendremos en nuestra cabeza, sino que será este tipo de regalo, este tipo de gozo, de alegría, de ver varios hermanos o muchos hermanos, en el caso de algunos, que habrán llegado a las puertas del cielo
por nuestro trabajo en la iglesia. Así que aquí tenemos que el cristiano va a ser incomprendido en su familia, en su sociedad, y que va a ser incluso perseguido, maltratado, herido, lastimado, desechado, pero tiene la alegría, el gozo, ¿sí?, de que recibirá la corona de gloria por haber compartido el Evangelio, por haberse esforzado en servir a Dios, dando a conocer el Evangelio a las personas que están a su alrededor. Y dentro de esas personas habrá algunos que se conviertan al Señor. Así que Pablo está hablando de que no importa los sufrimientos, hay que recordar que el premio será mucho más que aquello que causó pena, dolor, aflicción. En otra de sus cartas, Pablo dice que aquel que se prepara para una carrera, dice que renuncia a todo con tal de lograr el premio, con tal de ganar. Nosotros lo vemos en los deportes actualmente, no tan solamente los deportes profesionales, sino los deportes amateurs, en que los deportistas se dedican en cuerpo y alma, por decirlo de esta manera, a ejercitarse y renuncian a muchos de sus disfrutes que pueden tener como cualquier otra persona con tal de dedicarse a hacer sus ejercicios, a concentrarse en aquel deporte que van a llevar más adelante con el fin de ganar. Y si ellos pueden dedicar años de su vida para una medalla olímpica, ¿por qué no nosotros dedicar nuestra vida con todo esfuerzo para tener ese premio maravilloso de parte de Dios, de la corona de gloria? Dios te bendiga. Oremos. Padre, gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús por tu palabra que nos exhorta y nos anima a seguir buscándote día a día, sirviéndote en lo que tú nos has puesto, no desdeñando ninguna labor y reconociendo que sufriremos persecución, sufriremos desaires, en mayor o en menor medida, pero no pasaremos en esta vida sin sufrir por causa de Jesucristo. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesús y te ruego que nos ayudes a poner la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, para glorificar tu nombre eternamente. Por los méritos de nuestro Señor Jesús. Amén. Te agradezco tu presencia, te agradezco tu compañerismo de todos los domingos a las 7 de la noche. Estamos en YouTube, en Facebook. Compártenos con tus amistades. Por favor, acompáñanos. Escríbenos en WhatsApp. Escríbenos en Telegram. Muchas gracias. Recuerda, domingos 7 de la noche. Dios te bendiga.